Aski Haipukipan, Kunhamasiptasa, ¿me escuchan? Aski Haipukipanay Yatichiri. Muy bien, muy bien. ¿Me escuchan perfectamente? Sí, sí, se escucha. Ok, muy bien. Mil disculpas por el retraso. Estoy con otros cursos también, entonces no he podido salir antes, ¿ya? Muy bien, entonces, ¿tienen alguna pregunta respecto a lo que hemos visto el día de ayer? ¿Todo queda claro? Ya. ¿Sí? Profesor, Dígame, Maydi. por ejemplo, ¿cómo se diría, digamos, a las personas, por ejemplo, rubio, moreno? Ah, ya. Son aspectos medio despectivos, ¿no? Por ejemplo, rubio, se les dice por el color, chumpi se les dice, pero chumpi es café, ¿verdad? Entonces, las personas van a ver, digamos, como, no van a ver algo bien, digamos, ¿no? O sea, lo van a ver como algo despectivo, ¿ya? Si les dices a uno Claro, chumpi, porque a la gente blanca normalmente le dicen cara, ¿no? O sea, en realidad, cara, ¿qué significaría? cara es pelado. Ah, ya, Ya, entonces se les dice caras porque son colonizadores, han venido sin nada, ¿verdad? Entonces aquí han ya. conseguido sus bienes, todo eso. Por eso viene más o menos de eso. Sí, cara es pelado. ¿Sí? Ah, pero entonces, entonces estaría mal dicho, ¿no? Porque antes la No, gente no, dice no, a la... no. Como le digo, en Aymara las palabras pueden tener diferentes connotaciones, ¿no? Ya, Ahora, cuando referimos cara, básicamente hace referencia a personas, digamos, de color de piel blanco. ¿Me dejo entender? ya, ¿Sí? ajá. Pero originalmente la palabra proviene de otra cosa, ¿no? O en algún momento va a escuchar decir cara, ¿no? Entonces, cara es pelado. Entonces, va a depender mucho Ya. del contexto, ¿no? Ah, ya, 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 Sí, ya, sí, eso, nada más. ya. Entonces, ahora lo que me dice del moreno, chiara, simplemente utilizamos colores, pero no es visto bien, no está visto bien, o sea, no lo van a recibir de agrado, digamos, van a verlo como insulto, Claro, ¿ya? ajá, Sí, eso. ya, ajá, Ajá. Eso, ¿ya? ya, ¿Alguna ya, pregunta muy bien. más? Ya, creo que nada, ¿no? Entonces, hoy día vamos a ver lo que son los días, expresiones de tiempo y los meses, ¿ya? Eh, Aquí ustedes están viendo lo que son los días, ¿verdad? Estoy compartiendo un documento Word, ¿verdad? ¿Están viendo todos? Sí, Ok, muy bien. Entonces, Uru es día, ¿sí? ¿Se acuerdan del saludo? Aski Urukipan, ¿no ven? Entonces, Uru es día. Ahora, Urunaka sería días, ¿sí? Estamos pluralizando nada más, ¿no? Ahora, siempre me preguntan, ¿cómo se dice semana, no? Entonces, el que se maneja actualmente solamente es fonetizado, ¿no? Entonces, semana, ¿no? En mayúsculas voy a escribir. Semana, ¿no? Entonces, simplemente llega a ser semana, ¿verdad? Solamente que fonetizado. Como no hay la vocal E, entonces lo cambian, ¿sí? Pero generalmente, o la escritura, o lo que es en Aymara, es Pachana, ¿sí? Pachana. Eso sería la semana, ¿ya? Entonces, cualquiera de las dos utilizan, ¿ya? Ahora, respecto a los días, ¿no? Aquí, por ejemplo, podemos ver, digamos, ¿no? Lo que es la escritura, lo que es en Aymara, pero actualmente se maneja de esta forma, todo aymarizado, ¿sí? Por ejemplo, si le preguntas a una persona qué día, no sé, sábado, ¿cómo se dice en Aymara? No te va a responder fácilmente, ¿sí? Básicamente está casi olvidado los días en Aymara, ¿sí? Casi olvidado. Entonces, aprenderemos, ¿no? Después vamos a ver esto, es algo chistoso, pero vamos a ver, ¿no? Ahora, los días, los meses, todo tiene que ver con lo que son las expresiones de tiempo, ¿sí? Todo tiene que ver con lo que es la naturaleza, ¿no? La Pachamama, ¿no? Pacha es tiempo y espacio, ¿no? Mama es mamá. Entonces, nosotros dependemos de lo que es la madre tierra, ¿no? Ese es el sentido, digamos, de los aymaras, ¿no? Ahora, por ejemplo, empezamos por domingo, ¿sí? Dice Inti Uru, ¿no? Inti es sol,
¿sí? Es el sol, ¿no? ¿Han escuchado el dios Inti? ¿Sí? Entonces, el dios, perdón, el Inti va a ser Dios, ¿sí? Ahora, también hay que tomar en cuenta que los aymaras son politeístas, ¿no? Entonces, tienen varios dioses, Achachi, las Huacas, tienen todo, ¿no? Pero Inti sería el dios sol, ¿no? El dios sol, ¿ya? Entonces, más o menos, ese día estaría destinado, digamos, o estaría relacionado con lo que es el sol, ¿sí? Dios sol. Mhm. Lunisa, ¿no? O lunes, ¿no? Paxi uru, ¿no? Paxi uru. Ahora, Paxi es luna, ¿sí? Luna. Luna. Entonces, lunes, ¿no? Vendría de lo que es la luna, ¿no? Paxi uru, ¿no? Paxi uru. Ahora, el martes, ¿no? Sahra. El viernes, ñanca. Esos dos días son días malos, ¿sí? Son días malos. Sahra o ñanca es el diablo, es el Mhm. demonio, es el mal, ¿no? Entonces, como hay un bien, siempre tiene que haber un mal, ¿no ve? Entonces, siempre hay esa dualidad en la cosmovisión andina, ¿sí? Entonces, esos días son malos. Por eso que algunos momentos, por ejemplo, no sé si ustedes creen, por ejemplo, en la coca, ¿no? Entonces, si te vas a hacer mirar, por ejemplo, la coca, no puedes ir un día martes, tampoco un día viernes, ¿no? Y si es que vas, te van a decir que no te lo pueden mirar esos días, ¿no? No sé si les ha pasado algún momento, ¿no? Y esos días, por ejemplo, antes cuando había la curva de la autopista, sigue habiendo, creo, ¿no? Solo que han trasladado. Esos días generalmente estaba lleno, ¿verdad? Entonces, esos días están relacionados con el mal. Entonces, las personas lo que hacen de esos días son cosas malas, ¿no? Entonces, tema de las maldiciones, ¿no? A mí siempre me pasaba, ¿no? Antes trabajaba como albañil, después como carpintero, entonces los martes y los jefes siempre fumaban cigarro, pichaban coca, ¿no? Entonces esos días para evitar la maldición, decían ellos, ¿no? Entonces son cosas negativas, ¿no? El martes y el viernes, ¿no? Sahrauro, ñancauro, ¿sí? El miércoles, ¿no? Pacha Uru, ¿no? Pacha, es, ya hemos dicho, es el tiempo, es el espacio, ¿no? Entonces, está relacionado con eso. Jueves, Illapa. Illapa es el rayo, ¿sí? Es el rayo. Entonces, en la parte andina, por ejemplo, se tiene mucha deidad a lo que es el rayo, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando cae el rayo a un determinado lugar, entonces ese lugar se convierte sagrado, ¿no? Se convierte sagrado. Entonces, por ejemplo, muchas veces cuando cae y no nos damos cuenta, ¿no? Y uno se enferma, ¿no? Entonces, hay que curar. ¿Qué día hay que curar? Día jueves, ¿no? Entonces, Illap Uru, ¿no? Rayo. El viernes ya hemos dicho, y el día sábado es Samaña, es descanso, ¿sí? Entonces, día del descanso. Entonces, así están denominados los días en el idioma aymara, ¿no? Entonces, Intiuro, Paxiuro, Sahrauro, Pachauro, Illapuro, Ñancauro, Samañuro, ¿no? Esos son los días. Pero a un principio les decía, ¿no? Actualmente muchos ya no conocen, ya no manejan de esta forma, ¿no? Simplemente manejan de forma fonetizada, ¿sí? Entonces, en vez de decir domingo, dicen domingo, ¿no? En vez de decir lunes, lunisa, ¿no? En vez de decir martes, martiza, ¿no? Entonces, solamente fonetizado. Este es lo que se maneja actualmente en la parte altiplana, donde se habla aymara, ¿no? Pero lo que se debería de manejar es esto, ¿ya? ¿Alguna pregunta? Ese ñancauro, profesor, ¿Verdad? el ñancauro, Ñanca y Sahra son, no sé, demonio, Satanás, diablo, todo eso significa. ya. Ajá. Ya, ahora vamos a repasar un poco la pronunciación, ¿ya? Entonces, todos después de mí. Intiuru, Intiuru, Intiuru. Paxiuru, 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 Sahrauru, Sahlauru, Pachauru, Pachauru, Uru, Illapuru, 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 Ñancauru, Ñancauru, Samañuru. Samañauru. Ok, muy bien. Eso en cuanto a los días, ¿ya?
Ahora veamos lo que son las estaciones del año, ¿sí? Entonces tenemos 4 estaciones, ¿verdad? Durante el año, ¿sí? Tenemos lo que es primavera, tenemos verano y tenemos otoño y tenemos lo que es el invierno, ¿sí? Invierno. O primavera se dice la pacpacha, la pacpacha. A ver, todos, la pacpacha. La paca, La Muy pacha. bien. Verano, jayupacha. Ayupacha, Otoño, autipacha. Autipacha. Invierno, tayapacha. Tayapacha. Ya, uno más. La pacpacha, La paca, jayupacha, Ayupacha. autipacha, Autipacha. tayapacha. Tayapacha. Ya, esas son las estaciones, ¿no? En un momento les voy a mostrar un cuadro o la cruz andina y les voy a decir, ¿no? Entonces son los 4 esquinas, digamos, de lo que es la cruz andina, ¿no? Ahora, la pacpacha viene de lo que es tiempo seco a lo que es ya inicio del tiempo de lluvia, ¿no? Entonces, donde van creciendo ya los sembradíos, las plantas, las flores, ¿no? Todo eso, ¿sí? Ahora, Hayu es lluvia y Pacha es tiempo, ¿no? Entonces, tiempo de lluvia, ¿no? Autipacha es seco, ¿no? Entonces, básicamente no llueve, ¿no? Por eso se llama Auti. No sé si alguna vez han escuchado, ¿no? Por ejemplo, cuando la lluvia viene, entonces, tienes Autipuro, dicen, ¿no ve? Entonces, el Autipuro es, digamos, las personas que han nacido, digamos, no sé, desde mayo hasta noviembre, digamos, ¿no? Entonces son personas que pueden soplar y pueden hacer pasar la lluvia, ¿no? La creencia, ¿no? Que se tiene, ¿no? Tayapacha, taya es viento, ¿sí? Viento. Entonces, tayapacha es tiempo del viento, más o menos. ¿Listo? Eso en cuanto a lo que son las estaciones del tiempo, ¿no? O las estaciones del año. Ahora vamos a ver lo que son los meses, ¿ya? Vamos a ver los meses, ¿no? Y como les indicaba, ¿logran ver? Sí, ¿verdad? Sí, sí. Ok. Los meses vienen de lo que es el Parsi, ¿sí? Parsi. Ahora les voy a compartir un documento, ¿sí? Lo que les decía en un momentito, para explicar eso, ¿no? A ver, ¿dónde está? ¿Qué pasó? Ya, ahora sí pueden ver la cruz andina. Sí, ¿verdad? Sí. Ok, muy bien. Entonces vamos a hacer aquí líneas imaginarias, ¿ya? Ahorita voy a hacer. Entonces yo voy a hacer líneas. Ahí está, ¿no?
Ahora vamos a contar, ¿sí? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, ¿no? Son 13 cuadros. ¿Logran ver? ¿Sí? Son 13 cuadros. Ahora hemos dicho que los meses se llaman Parsinaka, ¿no ve? Y hace un momento, cuando hemos dicho, por ejemplo, el día lunes, Parsiuru, hemos dicho que Parsi era luna, ¿verdad? ¿Sí? Hasta ahí todo bien, ¿no ve? Ahora decimos que tiene que ver con lo que es, a ver, voy a escribir Parsi. Parsi es igual luna, ¿ya? Luna. Ahora, ¿por qué al mes se dice Parsi? ¿No? Esa es siempre la pregunta, ¿no? Entonces, si digo, por ejemplo, mes, ¿no? De forma singular, es Parsi, ¿no? Parsinaka sería de forma plural, ¿sí? Antes o todavía, ¿no? Se maneja el calendario andino en función al calendario lunar. ¿El calendario lunar cuántos días tiene? ¿Alguien sabe? No. A ver, pregunta de examen. ¿Cuántos días? ¿No? ¿Ni idea? El calendario lunar tiene 28 días, ¿ya? Tiene 28 días. Cada 28 días es luna nueva, ¿no? Cada 28, ¿no? Ahora bien, decimos que en el Aymara manejamos lo que es en función al calendario lunar. 28 por, voy a decir, por 13 son 364 días. ¿Alguien tiene celular por ahí para multiplicar? Si da esa cifra. Da, ¿no ve? 364 días, ¿sí? ¿Y el año cuántos días tiene? 365. 365, ¿verdad? Entonces aquí faltaría menos un día, ¿verdad? ¿Sí? Menos un día. Ahora voy a volver al otro para explicarlos, ¿sí? Esperamos aquí, ¿no? Entonces, en Aymara tenemos 13 meses, ¿ya? 13 meses de 28 días. Total 364 días. Y ese día que falta para que sea un año es el 21 de junio, ¿ya? 21 de junio llega a ser el Año Nuevo Aymara, ¿no? Entonces, el 21 de junio básicamente no cuenta, ¿no? Entonces, a partir del 22 de junio hasta el año siguiente, el 20 de junio, hace total, ¿no? 364 días, ¿no? Eso es el verdadero, digamos, el calendario andino. ¿Listo? ¿Me he dejado entender esta parte? Entonces tenemos los 4 estaciones, los equinoccios, ¿sí? Equinoccio de primavera, tenemos equinoccio de otoño, solsticio de verano y solsticio de invierno, ¿no? Todo esto ustedes, por ejemplo, pueden ver, divisar en lo que son las ruinas de Tiwanaku, ¿no? Y en el museo también pueden ver todo esto, ¿ya? Hay un señor, se llama Juan Manuel de la Torre, ¿no? Que ha escrito libros, se llama Cosmovisión Andina, ¿no? En el cual describe lo que es la luna, todo, ¿no? Respecto a esto, ¿sí? Entonces, hay varios estudios respecto a esto, ¿ya? Entonces, eso es el calendario andino, ¿sí? Ahora bien, obviamente nosotros ya no manejamos eso, ¿no? Entonces, nosotros estamos en función a lo que es el calendario gregoriano, ¿no? Entonces, él mismo está conformado por 12 meses, ¿no? Ahora, los meses también tienen que ver con lo que es las tradiciones, ¿no? Principalmente con lo que es el tiempo, ¿no? Se dice Pachasarawi, ¿no? Entonces, las diferentes actividades que se van desarrollando en función al tiempo, digamos, ¿no? Por ejemplo, el mes de enero se llama Chinoca, ¿sí? Chinoca. Viene del chino, viene de lo que es la producción de la papa principalmente, ¿no? Entonces, por ejemplo, en mes de enero, las papas ya empiezan a florecer, ¿no?
y si sacan la planta, entonces en sus raíces ya se van formando pequeños nudos que más adelante van a ser los tubérculos, las papas, ¿no? Entonces, a eso se llaman los chinos, ¿no? Los chino o chinoca, ¿no? Entonces, viene de eso, ¿no? Estamos relacionando con el que es sembradío de papa, por ejemplo, ¿no? Anata, ¿no? Hiscanata, ¿no? La entrada, por ejemplo, aquí en La Paz, ¿no? Entonces, anata como palabra viene de jugar, ¿no? Anataña es jugar, ¿sí? O juguete, ¿no? Entonces, está en un verbo infinitivo. Anata es diversión, es alegría, es festejo. En el campo se festeja a los sembradíos y a los animales. Por ejemplo, ¿han escuchado ustedes de la quilpa? ¿Alguien ha escuchado o ha practicado? La quilpa es cuando los señalan a los animalitos. Correcto, ¿no? Y es una práctica que actualmente ya no se hace mucho, ¿no? Porque antes las familias tenían generalmente 50, 60, 100, 200 ovejas, ¿no? Entonces, para identificar de forma fácil, entonces, cuál oveja es de quién, digamos, entonces hacían la quilpa. Ahora ya tienen 5, 10 ovejas, entonces ya no es necesario, ¿no? Entonces se hacía la quilpa, ¿no? Se le ponían los famosos zarcillos, ¿no? Que lo conocemos como aretitos, ¿no? Tanto a las ovejitas, a las vaquitas, a las llamitas, ¿no? Solamente al burro no se coloca, ¿no? Porque el burro generalmente se muere cuando se le pone el zarcillo, ¿sí? Entonces, es un tiempo de regocijo, ¿no? Y de la misma forma, ¿no? A los sembradíos van con pinquillo y hacen una sahumada, ¿sí? A veces ponen serpentina actualmente, pero no se coloca, por ejemplo, la mixtura, ¿no? Hay una creencia de que si colocas la mixtura, las papas van a ser así pequeñitas, entonces esa es la tradición y no colocan. Lo que hacen es enterrar lujma o manzana, digamos, en algunos surcos, ¿no? Del sembradío. Entonces, es una forma de festejar, ¿no? Tanto a los animales como a las plantas. De eso viene lo que es el febrero. Marzo, que es achoca. Achoca ya es producir, ¿no? Pero ya cuando ha terminado de producir, ¿no? Achoca, ¿no? Ya está listo para la cosecha, ¿ya? Casiwi tiene que ver con lo que es el otoño, ¿sí? Entonces, casiwi significa cuando las plantas ya empiezan a amarillecerse, ya empiezan a caerse, ¿no? Entonces, tiene que ver con lo que es el inicio también de la época de la helada, ¿no? Ya mayo es la cosecha, ¿sí? Entonces, generalmente en mes de mayo es la cosecha de todo lo que se ha producido durante el año, ¿sí? Entonces, ya mayo. Marataka Mara es año, Taka es la separación. Entonces, recuerden, en, em, en 21 de junio es el Año Nuevo Aymara, ¿no? Por lo tanto, se denomina de esa forma, ¿sí? Ahora, el mes de julio se llama Wilcacuti. Wilca es sol, Cuti es regreso. ¿Sí? ¿Se acuerdan del partido del Malco, del Felipe Quispe? Se llamaba Pachacuti, ¿no? Pues regreso del tiempo, ¿no? Ahora Wilcacuti es regreso del sol, ¿sí? Wilcacuti. Entonces, por ejemplo, eso también se puede ver en Templo de Calasasaya, ¿no? Les voy a graficar aquí. Entonces, digamos, estamos en este lugar, ¿sí? Entonces, más o menos aquí, ¿no? Vamos a graficar de esta forma, ¿sí? ¿Qué pasa? ¿No? Generalmente hasta el 21 de junio el sol sale de este lugar, ¿sí? Entonces, el sol sale de este lugar, ¿sí? El sol sale de este lugar, ¿sí? Eso se dice que generalmente dicen, ¿no? El día es más corto, ¿no? ¿Sí? El sol sale apenas a las 7:30 esa hora y ya a las 6:30 ya es la puesta del sol, ¿no? Entonces, aparentemente el día con sol es corto, ¿no? Y a partir del 21 vuelve a su curso normal, ¿no? En esta dirección, ¿no? Entonces ya va a ir saliendo por aquí, ¿no? Entonces, por eso esa denominación de Wilcacuti, ¿no? Regreso del sol, ¿no? Entonces, con el solsticio en invierno vuelve, digamos, la dirección o la rotación del sol, digamos, ¿no? Entonces, con eso está relacionado, ¿no? Con lo que es el sol. ¿No? Agosto, Yumpaca.
Por ejemplo, todos los que tienen negocio, todas las actividades empiezan a prender su mesa, ¿no? El 31 de julio, ¿no ve? Entonces yo vivo por San Pedro o camino por ahí, siempre todos los negocios veo, ¿no? El 31. Y durante todo el mes de agosto van poniendo sus mesitas, ¿no? En las nochecitas, ¿no? Los viernes generalmente. Y hay algunos lugares como La Pacheta, ¿no? Camino a Oruro, hay, por ejemplo, el Pachire, que es camino a Copacabana, hay la cumbre hacia los Yungas, lugares donde las personas van, ¿no? Frecuentan mucho y a hacer pasar su mesa. Ahora, ¿qué significa, no? ¿Cuál es el significado en la parte andina? El mes de septiembre inicia lo que es la época agrícola del año, ¿sí? Entonces, la creencia es que no puedes tú iniciar a trabajar, a mover la tierra sin antes haber pedido permiso a la Pachamama, ¿sí? Entonces, ahí viene, por ejemplo, el término Aini, ¿no? Entonces, tú no puedes pedir nada si no has dado algo a cambio, ¿sí? Entonces, ¿cómo es dar algo a cambio? Simplemente lo que es la ofrenda a la Pachamama, ¿no? Entonces, se dice que la Pachamama el mes de agosto recibe todas las ofrendas, por eso es que se les da las ofrendas, ¿no? Y no solamente es aquí en la ciudad, sino en la parte andina es mucho más, ¿no? Entonces, las personas van ofrendando a la Pachamama para pedir, digamos, que el siguiente año agrícola sea de mucho, sea bueno, digamos, ¿no? Para las familias, ¿ya? Septiembre es Sata, ¿no? Sata. Entonces, en septiembre ya empiezan a sembrar papa, quinoa, todo lo demás, ¿no? Octubre ya es Taipi Sata, ¿no? Entonces, Taipi es medio, Sata sigue siendo época de siembra, ¿no? Entonces, septiembre y octubre van a sembrar y parte de noviembre, ¿no? Entonces, por eso Taipisata. La paca tiene que ver ya con lo que es el tema del inicio de la época primaveral, ¿no? Entonces, hasta aquí llegamos a una época seca, ¿no? Luego ya nuevamente reinicia, digamos, la época de la lluvia, ¿no? Y diciembre, que es Hayukalta, ¿no? Inicio de la época de lluvia. Entonces, como ustedes habrán visto, todo tiene que ver con lo que son las labores culturales, ¿sí? De la región. Y seguramente si este mismo calendario utilizamos en otro lado, seguramente en otro lado es diferente las tradiciones, ¿no? Entonces, esto solamente se maneja, digamos, en esta región, ¿sí? ¿Tienen alguna pregunta? Profe, ¿alguna vez he escuchado, por ejemplo, para agosto dicen, Sahra Paxi dicen? Ah, ya, sí, puede ser. Generalmente dicen Lacan Parse, ¿no? Lacan, y por eso también el signo zodiacal Leo, ¿no? Entonces, muestra, digamos, un león, ¿no? Con su boca abierto, ¿no? Entonces, eso en la parte andina se representa como la Pachamama que está, digamos, de hambre, ¿no? Entonces hay que dar de comer, más o menos, así es la Ah, ya, interpretación, ¿ya? ya. ¿Preguntas? Ya, creo que no hay preguntas, ¿no? Ya, ahora vamos a ver, en función a todo esto, vamos a ver, digamos, algunas expresiones de tiempo, ¿sí? Ahora les voy a compartir, un momentito. Ya, entonces, antes de continuar con expresiones de tiempo de forma específica, les voy a mostrar lo que es la hora, ¿sí? La hora. Entonces, en Aymara, el primer día, no sé, cuando hemos aprendido saludos, ¿no? Les decía, es extremadamente exagerado, ¿sí? Entonces, para cada momento se tiene una denominación, ¿sí?
Y como antes no había el reloj, entonces simplemente se utilizaba lo que es expresiones de tiempo, ¿no? En función, digamos, al sol, la luna, las estrellas y todo lo demás, ¿no? Y obviamente, ¿no? Cambia de una estación a otra, ¿no? Por ejemplo, en tema de las estrellas, ¿no? Entonces, por ejemplo, en primavera es distinto, en otoño es distinto, ¿no? Obviamente no cambia todo, pero hay algunas estrellas que van apareciendo, digamos, más temprano, más tarde, ¿no? Entonces, van cambiando, ¿no? Y esto es el tema de lo que es la hora en Aymara específicamente, ¿no? Entonces podemos empezar, por ejemplo, por lo que es el chica aruma. Chica es la mitad, ¿sí? Aruma es noche, ¿verdad? De la misma forma, ¿no? Chica, mitad, uru, día. Entonces, mediodía, ¿no? 12, chica aruma, ¿no? Chica aruma. A la 1 de la mañana, entonces va a ser chica jalakipta. ¿Jalakipta qué es? Ha transcurrido, ha pasado, ¿no? Entonces, ¿se imaginan la exageración, no? Chica jalakipta, ¿no? Ahora, a las 2, suti chica jalakipta. Suti es un poco más, ¿no? Un poco más pasando medianoche, ¿no? O sea, la traducción ya es medio distinto, ¿no? Pero en Aymara se puede entender muy bien, ¿no? A las 3, Huayparu. ¿Qué es Huaypa? Gallina, ¿no? Gallo, ¿sí? Entonces, Huayparu, entonces, a las 3 de la mañana ya van a cantar, ¿no? Los gallos, entonces, Huayparu, ¿no? A las 4, Taipi Huayparu, ¿no? Entonces, igual van a cantar, entonces, la mitad, digamos, ¿no? A las 5, Wilta, ¿no? Wilta, ya está amaneciendo, ¿sí? A las 6, Cantate, ¿no? Cantate. A las 7, Inti Halsu, ¿no? Inti Halsu, ¿no? Inti es sol, Halsu es salida, ¿no? Salida del sol, ¿no? A las 8, Inti Tokta, ¿no? Inti, sol, Tokta, ya un poquito se ha elevado el sol, digamos, ¿no? A las 9 ya es Chica Alwa, ¿no? Chica es mitad, Alwa es mañana, entonces mitad de la mañana más o menos. A las 10, Alwa Akulli. Alwa es temprano, Akulli ya saben qué es, ¿no? Es el picheo de la coca, ¿no? Entonces, o la meriendita, ¿no? Entonces, Alwa Akulli, ¿no? Porque también hay Haifu Akulli, ahorita vamos a ver, ¿no? A las 11 va a ser Nia Chikauro, ¿no? Nia Chikauro, ¿no? Nia es casi, ¿no? Entonces, Chikauro, mediodía, ¿no? Entonces, casi mediodía, ¿no? Y 12 habíamos dicho lo que es el Chikauro. Matías, Ahora, a la 1 de la tarde, ¿no? Chica Hakokipta, ¿no? Entonces, ya un poquito ha transcurrido, digamos, de la 12, ¿no? A las 14, ¿no? Nia Akulli, casi Akulli, ¿no? Nia es casi, ¿no? Luego, a las